¿Qué tal? Buenos días a algunos, buenas tardes a otros, pero definitivamente saludando a todas y todas desde un episodio más de Web Talks Crítica que Conecta. Mi nombre es Víctor García, director de Exchange Solutions. Bienvenidos al episodio número 2 de la temporada número 5. Definitivamente el día de hoy tenemos un programa muy bueno. Lo hemos estado preparando durante meses ya y afortunadamente tuvimos a la invitada especial con el tema especial. Imagínense ustedes a este contexto, Cuba dentro de los retos internos a la integración de la cadena de suministro regional. Existen definitivamente retos, existen definitivamente elementos que hay que contextualizar y esto no lo sabría hacer mejor que la doctora Marta Gómez el día de hoy. Le quiero dar la bienvenida calurosa y con mucho afecto a la doctora. Muy buenos días. Me gustaría compartir con ustedes una pequeña reseña de la doctora. La doctora es doctora en Ciencias Técnicas e Ingeniería Industrial con una especialización en Organización de Empresas. Su sólida formación académica la acredita como una experta en el área. Es profesora en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de La Habana, CUJAE, una de las instituciones de educación superior más prestigiosas de Cuba. Y también ostenta el cargo de coordinadora ejecutiva del Laboratorio de Logística y Gestión de la Producción Logespro. Esto demuestra pues, que tiene un rol de liderazgo dentro del grupo y definitivamente su trabajo se centra en la docencia y la investigación en temas de logística y cadena de suministro, tanto en programas de pregrado como en posgrado. Con esto le damos la bienvenida a la doctora. Buen día, Víctor, y la audiencia a esta charla que tendremos en el día de hoy, que como usted ha expresado, pues trataremos de contextualizar un poco cómo está Cuba hoy de cara a los retos internos y la integración de la cadena de suministro que deberá ocurrir en los próximos años. Un gusto, doctora, y gracias por su presentación. Bienvenida. Estamos seguros que esta sesión será una sesión llena de información y sobre todo debate, pero mucha reflexión. Estoy seguro de ello. Me voy a permitir, doctora, leer algunos datos estadísticos en relación a la cadena de suministro en Cuba y nos pondrá en contexto seguramente para poder comprender y entender estos elementos que son tan importantes. En tema de comercio exterior, Cuba mantiene un comercio exterior limitado, aproximadamente 10.000 a 12.000 millones de dólares anuales, con un déficit crónico de 8.000 millones de dólares por importaciones esenciales, alimentos, combustible. Las exportaciones principales es níquel, con un 40% aproximadamente, azúcar, tabaco y ron con 15%, biotecnología y farmacéuticos 10%, y los principales socios económicos son Venezuela y China, con 60% de importaciones del petróleo, España y México en exportaciones, y hay una muy baja integración en las cuestiones de Latinoamérica, menos del 5%. En tema demográfico, la población es de 11.12 millones de habitantes, 77% están en la zona urbana y en La Habana únicamente existen 2.1 millones de personas. El envejecimiento, hay un envejecimiento acelerado del 22% de la población, tiene más de 60 años y la tasa de fertilidad es 1.6 nacimientos por pareja. Migración neta, aproximadamente 40.000 personas al año. Principalmente el destino es Estados Unidos o España. Y eso es un reto logístico, ya que la mano de obra se reduce, por supuesto. En tema económico, el Producto Interno Bruto, estamos alcanzando los 105.000 millones de dólares. Hay un crecimiento del 1.5 aproximadamente post-COVID. El Producto Interno Bruto per cápita, estamos hablando de 9.500 dólares por persona. Aproximadamente en México estamos hablando de 15.000 dólares, para ponerlo en contexto. Hay una importante relación con el tema inflacionario, el 35% aproximadamente de tema inflacionario, y hay un impacto masivo en la cadena de suministro, en la cual la digitalización se mantiene en un porcentaje muy bajo, así como también la accesibilidad a Internet. Y en relación con los puertos logísticos, existen 8 principales puertos logísticos, pero 4 de los 8 principales
Estamos hablando que Cuba tiene una infraestructura prácticamente obsoleta, con grúas post años 90, un dragado insuficiente. Pero vaya, el puerto más importante sería el puerto de Mariel, con una capacidad de 1.3 millones de TEUs por año, regularmente contenerizados. Santiago, el puerto de Santiago, 200.000 TEUs aproximadamente. A granel es la especialidad del puerto, y en La Habana 150.000 movimiento regularmente de pasajeros, y el reto sería en ese pueblo por la sobrecarga. En el tema geopolítico, las sanciones definitivamente por parte de Estados Unidos, es decir, el embargo ha ocasionado pérdidas incalculables. Algunos mencionan miles de millones de dólares en los Estados Unidos. Pues prohíbe prácticamente el nearshoring, pero también el que haya una baja integración por parte de los países de Latinoamérica. El comercio interregional es menos del 20%, ya lo he mencionado en su momento. Y hay barreras no arancelarias definitivamente que afectan directamente el tema del desarrollo. En conexión ferroviaria, en Cuba tiene 8.500 kilómetros de vía férrea. 500 el 50%, perdón, es electrificada, pero el 70% de las vías son obsoletas. Locomotoras de 1959, por ejemplo, carga aproximadamente 10 millones de toneladas al año de níquel, azúcar, de nuevo, es lo más representativo, a una velocidad media de 20 kilómetros por hora. Los cuellos de botella sería el mantenimiento y la baja inversión que existe en este proceso. Sin embargo, tenemos áreas de oportunidad y definitivamente intereses en esta zona. Habiendo dicho esto, doctora, iniciamos nosotros con nuestro contexto. La primera pregunta sería, doctora, ¿cuáles son los principales obstáculos internos en Cuba, como infraestructura portuaria, ahora que lo acabamos de mencionar, burocracia aduanera o algún elemento que frene la optimización de cadenas de suministro en comercio mayorista? Principales obstáculos que usted considere, doctora. El principal obstáculo que hoy enfrenta Cuba para el funcionamiento efectivo de las cadenas de suministro en general, y no solo en el comercio mayorista, sino en el contexto de la economía total, es la formación y capacitación en logística y gestión de la cadena de suministro, de los directivos y especialistas, que no permiten lograr hoy soluciones acordes a las condiciones existentes en el país. Es decir, la formación está actuando como una limitante importante en el desempeño logístico del país y de las cadenas de suministro que se pueden conformar en Cuba. Se requiere establecer, por tanto, un sistema de formación y capacitación que no solo abarque el nivel universitario, debe incluirse los niveles de formación técnica e incluso el nivel de operario, porque hoy ese déficit de formación y de conocimiento está afectando todos los niveles de la formación en el país. Esto se justifica porque es que al final en todas las esferas de actuación de la economía y la sociedad, de una forma u otra, tienen que contemplar las soluciones logísticas para su desempeño. Es por eso que considero que es este el principal obstáculo que debe ser enfrentado. En cualquier área de actuación de la economía hay que aplicar la logística. Es así, digamos, por ejemplo, a nivel de los bancos. ¿No hace falta la logística? Por supuesto que sí. ¿Cómo se va a mover? ¿Qué manera se va a mover el dinero? Los flujos financieros. Todo lleva un nivel de logística para asegurar la ejecución de los diferentes procesos. Algo similar ocurre en la educación, en la salud, etc. Es decir, en todos lados hacemos logística realmente. Hay estudios realizados por el Laboratorio de Logística y Gestión de la Producción, los GESPRO, que es un grupo de investigación de la Universidad Tecnológica de La Habana, sobre el estado de la logística en Cuba a través de un modelo que hemos desarrollado que denominamos modelo de referencia de la logística de excelencia. Este modelo nos ha permitido identificar que con la infraestructura hoy existente es posible obtener mejores resultados en la logística y los encadenamientos en la economía nacional nuestra.
Los principales aspectos que dan como deficiencia en este modelo son los asociados a el concepto propiamente de logística y la organización, es decir, cómo se organiza la logística en las diferentes entidades. La logística y el funcionamiento de las cadenas de suministro hay que lograrlo con los recursos que se tienen. Es falso que sea necesario esperar a disponer de las mejores tecnologías, de la mejor infraestructura, de todos los recursos que se consideren sean necesarios para desplegar una logística de cara al cliente final que busque obtener los dos principales objetivos de la logística, que son la máxima satisfacción del cliente final a un costo racional. Y aquí hay que ver bien este concepto del cliente final. Siempre tenemos que estar enfocados hacia el cliente final. Esto no significa que el mejoramiento de la infraestructura existente actualmente no sea importante y necesaria. Se requiere mejorar la infraestructura portuaria, por ejemplo, en algunos de los puertos importantes del país. Es conveniente mejorar la infraestructura de los viales, del transporte de carga y los puntos de transferencia de carga, llamados centros de carga y descarga, que se encuentran a lo largo del país. Pero, sin lugar a dudas, con la aplicación consciente de los conceptos de logística y cadena de suministro, se podrían obtener mejores resultados de cara a la satisfacción de los clientes finales, incluso con menores gastos de recursos y menores costos. Definitivamente la transferencia de carga es una preocupación no nada más en Cuba, es una preocupación en el tema intermodal y es una constante, vaya, ¿no? Dentro de los objetivos, definitivamente, doctora. La siguiente pregunta que tenemos para usted, doctora, es ¿cómo impactan los factores externos como sanciones económicas o disrupciones en rutas marítimas, por ejemplo, el Canal de Panamá es una de ellas, en la logística cubana? ¿Y qué ejemplos nos puede usted ilustrar que hayan sido recientemente? Siempre los elementos externos tienen un impacto en el tema interno y viceversa, pero queremos escuchar de usted. Como todas las naciones, los factores externos influyen en el funcionamiento de la logística fuera de fronteras y dentro de fronteras. De hecho, en los últimos años, y en especial desde la pandemia de la COVID-19, ha estado siendo impactada la logística con mucha fuerza por diferentes eventos y trayendo como consecuencia la reconfiguración de la cadena de suministro globales y dentro de fronteras. Incluso yo siempre le digo a mis estudiantes que la logística está cambiando radicalmente o ha cambiado radicalmente después de la pandemia de la COVID. El nivel de conexión que hoy existe entre el comercio internacional hace que cualquier interrupción en las rutas marítimas provoque demoras en el tránsito de mercancías hacia los puertos. Así, el tema de las demoras del tránsito de buques, cuando el Canal de Panamá tuvo que limitar el paso de los buques por el tema de la sequía y provocó la demora del arribo de buques que traían aprovisionamientos para la canasta familiar y otras mercancías necesarias para el funcionamiento de las cadenas de suministro en el país, hizo que se interrumpiera el proceso de aprovisionamiento a esa canasta familiar normada, y todavía hoy no se ha recuperado todo. No es solo por el factor de haber sucedido lo que sucedió en el Canal de Panamá, hay otros factores también internos que ya lo veremos o podremos conversar sobre ello, pero hay factores externos que limitaron todo este proceso. Es decir, el encallamiento del buque en el Canal de Suez fue también un proceso que afectó internacionalmente, porque el nivel de conexión hoy es tan grande y tan rápido, el efecto que se ve, que en pocos días, pocas horas, ese impacto llega a los diferentes países. Cuba no está exenta de eso, aunque sí tenemos que decir que hay factores internos
que provocan una mayor afectación al desarrollo de las cadenas de suministro en el país y en general a la economía nacional. Y eso está relacionado con el bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre nuestro país. El bloqueo de Estados Unidos, que se ha recrudecido en los últimos tiempos, constantemente interrumpe cadenas de suministro que generan pérdidas y no aseguramiento a los clientes finales y generan incrementos significativos de costos logísticos. Es conocido, es decir, se ha divulgado en muchos planos internacionales cuál es el impacto que tiene el bloqueo sobre nuestro país. Y yo les puedo comentar que realmente hoy, por ejemplo, uno de los problemas más graves que tiene nuestro país está siendo el tema de la crisis energética que tenemos en el país, independientemente de la obsolescencia de la infraestructura termoenergética que tiene el país. Las sanciones que se han impuesto sobre el bloqueo no han permitido acceder a combustible en el mercado internacional desde hace meses. Sí, por más de 4 meses no entró combustible al país. Hace relativamente poco tiempo entró un barco de combustible ruso y que no es la solución, pero bueno, viene a mitigar un tantico el tema de la crisis energética. Porque independientemente de la situación de nuestra infraestructura termoenergética, Cuba dispone de un grupo de motores diésel o grupos electrónicos, que también con el nombre que lo conocemos en nuestra economía, que están instalados a lo largo del país, pero ellos no pueden funcionar si no tienen diésel, y si no se importa combustible, pues no se puede generar electricidad con esos activos. Las termoeléctricas nuestras tienen la ventaja que pueden funcionar con un crudo nacional que es muy pesado, es un crudo de baja calidad, pero nuestras termoeléctricas pueden funcionar con ellos. Ese factor ha sido determinante y está siendo determinante en el freno hoy de poder trabajar intensamente en un desarrollo más acelerado de la estructuración de las cadenas de suministro, e incluso está afectando seriamente la logística. Hay otros factores, digamos, por ejemplo, que están también asociados a este tema del bloqueo que tiene Estados Unidos sobre Cuba, que es, digamos, el caso de los buques. Los buques que toquen puerto cubano no pueden tocar puerto de Estados Unidos por más de 6 meses. Yo siempre le digo a mis estudiantes, resulta que América Latina está más lejos de nosotros que Europa, porque sobre todo de América Latina el movimiento de buques a veces lleva a que sea conveniente que estos buques lleguen a Estados Unidos en sus rutas. Bueno, pues a nosotros nos resulta que los ciclos logísticos que se derivan del movimiento de mercancías desde América Latina hacia Cuba impliquen que sean más largos. Bueno, pues que hay veces que los buques, por no tocar puerto cubano, hay que buscar una solución que sea la solución de poner en puntos de transbordo las mercancías que vienen a Cuba y luego traer entonces desde esos puertos de transbordo en otros países la mercancía hacia Cuba. Hace 2 o 3 años, incluso saliendo de la pandemia, bueno, pues por las presiones que estableció Estados Unidos, varias navieras dejaron de operar en nuestro país. Eso llevó una reconfiguración del comercio exterior nuestro de aprovisionamiento. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que somos un país con altos niveles de importación. Y bueno, eso nos ha llevado a que se reconfiguró y hubo que hacer un reacomodo de la logística de los orígenes en determinados puertos para que las navieras que sí operan con nosotros, bueno, pues pudieran llegar a nuestro país.
En este contexto global, con toda su turbulencia y los niveles de inmediatez que tienen las comunicaciones, que hacen que cualquier evento que se conozca en el mundo entero, en cuestión de minutos, impacta fuertemente la logística internacional y las cadenas de suministro globales. Cuba está dentro de ese mismo contexto, por tanto, esos factores no están afectando fuertemente. En el aspecto de competitividad en las cadenas de suministro de Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Europa, tenemos retos de competitividad. Y definitivamente son retos externos que afectan esta competitividad. ¿De qué manera, doctora, estos retos logísticos internos y externos afectan directamente la competitividad de Cuba? ¿Y qué métricas clave recomendaría usted medir para mejorar estos retos? Por supuesto que la competitividad de la economía cubana se ve limitada ante estos retos internos y externos a los que estamos sometidos. Todos ellos generan incrementos de costos, interrupciones e incumplimiento de los contratos, tanto en el plano de comercio internacional como dentro de frontera. Una consecuencia directa es el alargamiento de los ciclos logísticos de aprovisionamiento, provocando una baja oportunidad de los suministros. Es decir, hay producciones que no se pueden hacer porque no han llegado los suministros. O porque no llegan en tiempo, incluso moviéndose dentro del flujo logístico nacional, lo que incide directamente en el aumento de los costos logísticos en las cadenas de suministro, un aumento de los niveles de inventario acompañado de un no adecuado nivel de completamiento. Es decir, no es solo que no estén los inventarios, es que a veces tengo inventarios y no los tengo completados para producir o prestar un servicio con un nivel de competitividad adecuado. Y por tanto el comercio interior como el comercio exterior pueden verse afectados por estas cuestiones. Si a esta situación añadimos lo que ya habíamos expresado de las insuficiencias en la coordinación y sincronización de acciones en el marco de las cadenas por el no dominio del concepto de logística y cadena de suministro, entonces tenemos un escenario en el que la competitividad de la economía nacional no permite muchas veces llegar el mercado internacional. Y insisto en el tema del mercado internacional porque hoy es una necesidad indiscutible que Cuba mejore su balanza comercial, buscando elevar las exportaciones y disminuir las importaciones. Nuestra balanza comercial está muy alterada, importamos mucho más de lo que exportamos y por tanto es una economía desde ese punto de vista débil. Pero en este sentido hay que entender también que el diseño y la tecnología de la producción de los productos afecta a la competitividad y en esto hay que trabajar mucho para productos y recursos que suministren en el marco de las cadenas de suministro cumplan con los estándares internacionales que se demandan, no solo para llegar al mercado internacional, sino que cumplan esos estándares para el mercado nacional, porque están compitiendo en el marco de nuestra economía con esos propios productos. Para mejorar esta situación, se requiere establecer procesos de estructuración de las cadenas de suministro de manera que sean cadenas de suministro autosustentables, desde el punto de vista material y desde el punto de vista financiero. No se trata solamente de que existan los recursos materiales, influyan los recursos materiales, sino que financieramente las cadenas de suministro tienen que ser sustentables y, muy importante, tienen que ser sustentables en divisas, es decir, en moneda dura para poder funcionar adecuadamente y mejorar la economía de nuestro país. Hoy existen algunos productos y servicios
competitivos, pero resultan insuficientes en el marco de la economía nacional nuestra. Hay que trabajar mucho más en el plano de estos tipos de productos a desarrollar. Hay algunas métricas que son importantes, como usted señalaba en su pregunta, para contribuir a organizar mejor el escenario. Yo diría que hay varios indicadores que son tradicionales, como el nivel de inventario con relación al Producto Interno Bruto del país. Hay que hablar de las toneladas días de carga en puertos y aeropuertos, los días de rotación de contenedores, pese al tamaño de nuestra isla y a las limitaciones que tenemos propias del comercio internacional. Bueno, pues nos demoramos mucho en el movimiento o la rotación de los contenedores internamente en el país. Tenemos que hablar de la rotación de los vehículos de carga, del nivel de carga que tienen, es decir, de movimiento que tienen estos vehículos, la rotación de inventario, los costos logísticos con relación al valor de las ventas, que es un indicador que en muchos países de América Latina hoy se trabaja, se domina. Podemos cuestionar, podemos decir que se hace mejor o que se hace de otra manera, pero es que en Cuba no, ni siquiera llegamos a esta conceptualización de costos logísticos con relación al valor de las ventas. Los días de rotación de vagones de tren que son importantes en el movimiento de flujo de carga en el país, sin embargo, hoy tienen algunas insuficiencias. Los días promedio de las importaciones, muchos clientes nacionales se quejan de la demora que tienen los ciclos de importación, el aprovechamiento de las capacidades de almacenamiento. Hay veces que decimos no tenemos capacidad de almacenamiento, no, las capacidades de almacenamiento existen en el país, tienen, y de hecho yo digo que hoy los almacenes no son necesariamente para tener productos, sino para mover los productos lo más rápidamente posible. Hay un indicador que también, una métrica que en Cuba se utiliza, que son el nivel de inventarios ociosos o de lento movimiento con relación al valor de los inventarios, y que este indicador es importante porque cuando se maneja mal la logística y todo el flujo a través de las cadenas de suministro, evidentemente este tipo de inventario puede tener un incremento. Pero bueno, hay algunos de estos métricas que puede. Yo digo que para mí hay un indicador muy importante, que es la disponibilidad de producto. Es decir, qué nivel de disponibilidad de producto, de un producto hay en el mercado. Y ese me marca cuán bien o cuán mal está trabajando mi logística. Y ese es un indicador a trabajar. Y en Cuba hemos tenido experiencia de haber trabajado, hacer estudios de ese tipo de métrica, que realmente dieron una herramienta importante para algunas decisiones dentro de cadenas de suministro. El nivel de servicio, el nivel de pedido perfecto son también algunos de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y yo añadiría que hay que además tener en cuenta cuál es el nivel de la logística. Hoy nosotros, a través del modelo de referencia de la logística, podemos evaluar cómo está la logística de una empresa o de una cadena de suministro, y sin lugar a dudas esa es una métrica importante. Y bueno, no podemos dejar de mencionar como una métrica importante el índice de desempeño logístico que mide el Banco Mundial y que es un parámetro a tener en cuenta en el desarrollo de la logística del país. Y en ese orden de ideas, doctora, ¿qué estrategias prácticas usted recomendaría, como la digitalización o alianzas público-privadas, se podrían implementar en Cuba para superar estos obstáculos y agilizar su cadena de suministro en la región? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Bueno, en cuanto a las oportunidades de mejora que pueden implementarse hoy en Cuba para superar los obstáculos y apuntar a una mejor estructuración de las cadenas de suministro, diría que en primerísimo lugar, hay que trabajar en
la ruptura del enfoque sectorialista que conspira contra el propio concepto de cadena de suministro. En ocasiones las cadenas de suministro se asocian a sectores o instituciones en el país, y esto rompe el concepto básico sobre lo que se estructuran las cadenas de suministro, que son la coordinación, la integración y la sincronización entre todos los actores de la cadena, es decir, fractura el concepto de flujo logístico como base de las cadenas de suministro. En ocasiones se habla de la cadena de suministro de una entidad. Se dice el nombre de la entidad. No, es la cadena de suministro de un producto que llega a un cliente final. O se habla de las cadenas de suministro del MINDUS. MINDUS es el Ministerio de Industria. No, la cadena de suministro no está asociada a un ministerio, está asociada a un producto o un grupo de productos que llegan a un cliente final. Y esto hace que incluso se limite el concepto cuando se está hablando de la cadena, y lo que quede fuera de un organismo determinado, digamos por ejemplo el Ministerio de Industria, dice no, eso no es parte de la cadena, eso pertenece a otro ministerio. Y ese concepto tan sectorialista está en contra de lo que es el concepto de la cadena de suministro, y por eso digo que es lo principal que tenemos que hacer. Hay otras estrategias que también son necesarias ir trabajando para mejorar el tema de los encadenamientos en Cuba. Y, por ejemplo, recientemente se aprobó el decreto ley 114, que permite la alianza entre empresas estatales y no estatales, lo que sin lugar a dudas contribuirá a desarrollar cadenas de suministro más robustas. Es decir, esta es una estrategia acertada que debe empezar a rendir frutos en un periodo determinado. Los resultados no siempre se ven inmediatamente. También ha sido aprobada la inversión de cubanos residentes en el exterior en el país y sin necesidad de que sean residentes permanentes en Cuba, y eso es también un elemento importante que puede contribuir al mejoramiento de la estructuración de cadenas de suministro, que incluso puedan tener un impacto en el comercio exterior nuestro. Habrá que seguir trabajando en desarrollar más relaciones, incluso con otros países, con otras instituciones. Hay una estrategia importante también para fortalecer el desarrollo de las cadenas de suministro, que está asociada a la informatización y digitalización de procesos y actividades, lo cual sin lugar a dudas es una oportunidad de mejora. Pero yo digo que en este sentido se requiere trabajar intensamente en la aplicación de herramientas básicas, como es la implementación y adecuación de los sistemas ERP. Es decir, los sistemas ERP en las empresas hoy es débil, no se utilizan incluso como sistemas ERP. Fundamentalmente es importante tener aplicados los sistemas ERP para poder disponer de bases de datos fiables que garanticen que los resultados de la digitalización y la informatización den resultados efectivos. Si no, no tiene ningún sentido la aplicación de la informática y la informatización y la digitalización de bases de datos que no están, es decir, que son malas, no, de mala calidad. Hoy el nivel de utilización de los ERP en Cuba es bajo y se centra fundamentalmente en las áreas económicas de las empresas e instituciones. Y lo que se requiere es buscar que todas las transacciones que ocurren en las empresas se reflejen de forma integral en los datos. Y un aspecto también una estrategia sobre la que hay que trabajar es la estandarización de los propios datos, que no siempre cumplen requisitos de estandarización para poder después trabajarlo en el marco de la informatización y digitalización, y pasar de datos a información para tomar decisiones. Pero sin lugar a dudas, como expresé hace unos momentos también, lo más
importante es, en el plano estratégico, romper el profundo pensamiento sectorialista que existe en las empresas cubanas y que, bueno, impiden visualizar al cliente final. Muchas veces nos quedamos a media del flujo logístico y no visualizamos al cliente final como objetivo central de la cadena de suministro. Toda cadena de suministro tiene que terminar en un cliente final. Tanto las que son para la economía nacional, es decir, para satisfacer clientes de la economía nacional, como para satisfacer clientes en el plano internacional. Esto es muy importante y es necesario tenerlo en cuenta. Hay que continuar trabajando en el desarrollo de la pirámide de digitalización como base importante del desarrollo de la logística y las cadenas de suministro, incluso de forma que permitan integrarse en el marco de cadenas de suministro globales o regionales, que creo que sería un paso importante, y incluso para poder asimilar tecnologías logísticas que ya hoy existen internacionalmente. Hay algo que no puede perderse de vista en las oportunidades de desarrollo de la logística y la cadena de suministro en Cuba, y el aporte al desarrollo que puede tener también a la logística y las cadenas de suministros internacionales o regionales. Y tiene que ver con la posición geográfica que ocupa la isla hoy, la cual, bueno, se conoce desde hace muchos años, ¿no?, como la llave del Golfo. Y en este sentido, Cuba puede convertirse en un centro regional logístico. Es algo que está en la estrategia de desarrollo del país, ya que cuenta con una infraestructura necesaria en la zona especial de desarrollo Mariel, al norte de la zona occidental del país, y esto puede ser un nodo importante para la estrategia de desarrollo de la logística y las cadenas de suministro en el país. Y considerando, doctora, la llave del Golfo, no había escuchado yo ese término muy, muy interesante y apropiado, creo yo. Hace rato mencionaba yo la baja integración de Cuba y el comercio cubano con Latinoamérica, menos del 20% de acuerdo a la CEPAL. ¿Cuáles son las barreras específicas, doctora, que enfrenta Cuba para insertar sus productos nacionales en cadenas de valor regionales? Aun cuando es innegable la existencia de barreras como las que hemos mencionado, que son barreras económicas, comerciales, arancelarias, de acceso limitado a financiamiento internacional, problemas de conectividad digital que hoy tiene Cuba para insertar sus productos en las cadenas de valor regionales, tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de integración hay que referirse a la interdependencia entre los actores de la cadena de suministro, que es la propia esencia del concepto de cadena. Hay que romper los esquemas de suministrar a un país según las potencialidades existentes y recibir de acuerdo a las potencialidades del otro país. Este esquema es peligroso porque conlleva a la constante ruptura de las cadenas ante variaciones del mercado o ante variaciones de la geopolítica, y en este momento estamos viviendo cambios y variaciones en el mercado y en la geopolítica regional bastante importantes, y por tanto hay que hablar un poco más de esta situación que no es privativa de Cuba. En mi opinión, a nivel regional se requiere trabajar en alianzas a mediano y largo plazo que permitan desarrollar cadenas de suministro con actores involucrados, donde la colaboración y la complementariedad sean claves y también se compartan tecnologías, conocimientos y procesos para fortalecer mutuamente dichas cadenas. No solo un problema de las definiciones que existan desde el punto de vista de la geopolítica. En Cuba hay ejemplos que pudiéramos hablar en la cadena de suministro de la salud y la medicina. Hoy Cuba es reconocida por la calidad de sus profesionales de la salud,
incluso no solo los médicos, sino el personal de la salud de manera general. Y por los desarrollos de la biotecnología asociada a medicamentos de alto impacto, como el cáncer, el tratamiento del pie diabético. Y hoy existen alianzas con algunos países para el desarrollo conjunto de algunos de estos medicamentos que pueden constituirse en importantes cadenas globales de valor. Ya no solo en el plano regional, aunque en el plano regional resultan muy prometedoras o pueden resultar prometedoras. Algunos de estos desarrollos hoy, por ejemplo, se trabajan en instituciones de los Estados Unidos. Desde el 2023, Cuba además exporta medicamentos a México y se han enviado brigadas médicas a este país. Claro, el propio cambio que está existiendo de la digitalización incluso lleva a reconfigurar esquemas de coordinación de cadenas, haciendo un amplio uso de la digitalización. Hay otros elementos importantes que pueden abordarse desde el punto de vista de la integración regional, que pueden ir más allá. Desde el punto de vista de la logística, e insisto en algo que mencioné anteriormente, que es cómo Cuba podría convertirse en un centro regional logístico, un centro logístico regional para hablar con mayor propiedad y interactuar en proyectos de integración latinoamericana. Hay que buscar insertar productos nacionales en las cadenas de valor de nuestra región. Buscar qué productos o servicios son importantes en la región y llegar a estas alianzas que pueden ser importantes para el desarrollo de nuestra región de manera general. Pero creo que lo primero es trabajar entre todos el concepto de cadena de suministro y aprovechando incluso todo el tema de la relocalización de cadenas de suministro que está habiendo en el plano internacional. En este país la integración comercial en LATAM creo que puede darnos un resultado de mucho interés y impacto en las economías de nuestra región. Y bueno, suspender o eliminar esto de te doy el producto que tengo, no, trabajemos de conjunto qué producto, qué servicio necesita, integremos conocimiento, tecnología y trabajémoslo de conjunto de manera que podamos tener un mayor nivel de integración. Cuba tiene retos importantes porque tiene que trabajar seriamente en el desarrollo de los productos y los productos con este concepto de cómo llego al mercado internacional. Tenemos experiencia de productos y que se han ido trabajando para insertarse en esquemas regionales y que han tenido éxito precisamente porque han sido capaces de producir o llegar a productos que cumplen con los estándares y los requisitos internacionales de ese producto, y ese mismo producto es el que se comercializa en nuestra economía. No existe diferencia entre el producto que se comercializa a nivel internacional y el que se comercializa en el país. Este es algo importante que puede ayudar o debe ayudar a que la integración con países de América Latina fluya y dé los resultados que necesitamos para nuestras economías. Habiendo escuchado esto, ¿cómo pueden las iniciativas de CEPAL como ALADI o proyectos de nearshoring ayudar a Cuba a integrarse en mercados de México, Brasil, Colombia, Chile? ¿Hay casos de éxito en este sentido?
Pues por supuesto que las iniciativas de CEPAL o la LADI son importantes para, para trabajar en la integración de mercados, bueno, se me dice México, Brasil, Colombia, puede hablarse de otros países, aunque esos tres países de manera general son países que están muy próximos a nuestra economía. Y yo diría que lo primero que se requiere es identificar fortalezas y generar proyectos a largo plazo para el desarrollo de las correspondientes cadenas de suministro. Y que estas cadenas sean ejes de integración, pero ojo, estableciendo determinados protectores contra las acciones de bloqueo, es decir, de bloqueo económico que tenemos, porque el bloqueo se va a seguir manteniendo. Y que además estos protectores logren que no se rompan estos proyectos a largo plazo, de acuerdo al color de que tengan los diferentes gobiernos de la región, porque este es un factor importante en la ruptura de cadenas de suministro, lo hemos visto, lo hemos sufrido. Por tanto, y por eso yo insisto en que una de las primeras cuestiones es que sean proyectos a largo plazo y bien sustentados con buenos esquemas de protección. En Cuba ha habido casos de éxito que se han ido desarrollando en diferentes momentos. Recuerdo que en un momento determinado había un ejemplo que yo utilizaba en clases e incluso en el libro de logística que hemos editado, un grupo de actores cubanos que hemos trabajado la materia. Es uno de los casos que ponemos para que los estudiantes lo tengan en cuenta, y es el desarrollo de empresas como la Biofan, una empresa que es un laboratorio laboratorios farmacéuticos que son especializados en la producción de medicina veterinaria, que en un momento determinado ellos, para sobrevivir a la crisis o al periodo especial, el de los años 90, es decir, en la crisis económica que sufrió Cuba en los años 90, ellos tuvieron que ir a un proceso de diversificación de producciones y incursionaron en cuestiones importantes como son el tema de la producción de biolarvicidas, es decir, productos biológicos que permitan hacer el control de determinadas plagas. Y yo recuerdo que había un proyecto muy interesante con Brasil en el estado de Manaos, donde Cuba participaba en la eliminación de los mosquitos en la época de lluvias en el estado de Manaos. Muy interesante porque aquí no fue solo la estrategia que tuvo la empresa La Biofan de producir los biolarvicidas y vender el biolarvicida. No, ese no era el esquema. El esquema que estableció esta empresa fue el de garantizar la satisfacción de una necesidad que tiene el cliente. Y la necesidad era eliminar los mosquitos. Y entonces la Biofan, bueno, no solo en ese proyecto, lo hizo en proyectos incluso nacionales, la Biofan no vendía productos. La Biofan brindaba el servicio de eliminación de vectores. Y en el caso de Manaos fue con este producto. Eran dos productos, el Active y el Griselep, que eran para eliminar diferentes tipos de mosquitos. Los especialistas cubanos de la empresa iban allá y dirigían todo el proceso de aplicación del producto y, bueno, había resultados muy importantes. Aquí en Cuba, por ejemplo, ya no solo en el plano internacional, aquí en Cuba esa misma empresa ofertaba el servicio de eliminación de vectores de manera general, sobre todo en instalaciones de turismo, y eliminaba no solo moscas, mosquitos, sino también ratas, ratones, y todo con productos biológicos. Ya incluso llegó a establecer la eliminación de las cucarachas, que son un insecto bastante molesto y bastante aterrador, sobre todo para las mujeres, y lo hacía ya con productos químicos. Pero
la clave estaba en que el servicio que brindaba la empresa era un servicio general de satisfacción de una necesidad, no tener vectores dentro de las instalaciones. Bueno, pues el proyecto de Manaos se cayó, no siguió, dado que al cambiar gobierno en un momento determinado, bueno, pues este servicio pues ya no se siguió contratando. Por eso era que insistía en la necesidad de crear proyectos a largo plazo que sean beneficiosos para ambas partes, y por eso hay que trabajar en este sentido. Creo que aquí también cae bien hablar de el tema de cómo mejorar la integración desde el punto de vista de el caso de la relocalización de cadenas de suministro en la región, porque Cuba, por la posición geográfica que ya habíamos hablado, podría conformarse como un operador logístico de diferentes cadenas de suministro desde el punto de vista de la región. Y por tanto, ese puede ser también una estrategia importante que a tener en cuenta en todos estos proyectos que pueden estar asociados a las iniciativas de CEPAL, ALADI u otras instituciones. Y bueno, sobre todo por la cercanía México-Cuba, Colombia-Cuba y las relaciones que siempre hemos mantenido, yo creo que hay una alta potencialidad de establecer proyectos de este tipo, pero hay que trabajar en todos estos procesos de coordinación, integración y sincronización de los actores de esas cadenas de suministro para lograr los resultados que impacten a nuestras economías. Y en ese hilo conductor, doctora, el de que la región se convierta en un punto estratégico de centros de distribución o redirección de mercancías, ¿qué pasos concretos recomendaría que para que Cuba eleve sus exportaciones, tabaco, almacenamiento de combustible, biotecnología, en cadenas de Latinoamérica, enfocándose en sostenibilidad y logística verde, por ejemplo? Bueno, hablar de los pasos concretos que pueden recomendarse para que Cuba eleve sus exportaciones, esa es una pregunta interesante en el marco de esta charla. Es lo que hoy está moviendo a muchos especialistas a hablar, a intercambiar entre los profesionales en Cuba. Pero yo creo que podemos hablar de algunos pasos importantes que deberían darse. El primero y básico es que cese el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que sin lugar a dudas está limitando la manera en que podemos insertar productos nuestros en la economía internacional. Eso es lo primero. En segundo lugar, creo que es importante completar el modelo de descentralización de la gestión empresarial, rompiendo la diferenciación de empresas estatales y empresas privadas, y establecer como base de los programas de exportación el desarrollo de cadenas de suministro integralmente, incluyendo, importante, actividades de investigación y desarrollo. Es decir, no es solo hablar del producto, sino de todo la investigación y desarrollo que lleva a insertarse en el mercado internacional. Y todo ello hay que hacerlo con un enfoque de sostenibilidad, incluida la sostenibilidad financiera, muy importante en el caso de nuestro país. Creo que en todas las cadenas de suministro, pero en el caso de nuestro país en este momento es vital hablar de la sostenibilidad financiera y sin perder o contemplando los principios de la logística verde y la economía circular. Todo esto hay que verlo en un sistema que permita completar ese modelo de centralización. Bueno, ya hace
unos minutos les había comentado de que había salido el decreto ley 114 de la posibilidad de asociación entre empresas estatales y empresas privadas en nuestra economía. Es un paso importante que apunta hacia el completamiento de esa descentralización. Y esto, para lograr que realmente funcione este segundo paso que estoy comentando, hay que hablar, sin lugar a dudas, de incrementar los procesos de formación en los conceptos de logística y cadenas de suministro para llegar a las cadenas de suministro globales. Un tercer paso, como ya lo decía, este proceso de formación y capacitación. Y este proceso de formación y capacitación hay que basarlo en competencias relacionadas con el puesto de trabajo a desempeñar. Hay que trabajar fuertemente en la definición y estructuración del mapa ocupacional de la logística para Cuba, que sirva de base para la conformación de los sistemas de formación y capacitación en logística y cadenas de suministro. Porque sabemos que el concepto de cadena de suministro tiene como base que tiene que existir una logística dura o fuerte para poder estructurar adecuadamente las cadenas de suministro. Y por tanto, en este sistema de capacitación hay que trabajar y hay que diseñar sistemas de capacitación integrales en las materias de logística y cadenas de suministro. Un cuarto paso es mayor difusión, desarrollo y capacitación en el modelo de gestión integrada de las cadenas de suministro. Este es un modelo que ha sido desarrollado por los GESPRO, ya les he hablado de esto en esta propia charla, y que ha sido utilizado en varias cadenas de suministro en el país. Digamos, por ejemplo, en la producción de materiales de voladura y la producción y comercialización de aceite comestible en el país, con resultados muy buenos y que han impactado, sobre todo en el caso de la producción de materiales de voladura en el mercado internacional, es decir, nos ha permitido inserción en el mercado internacional. Este modelo fue incluso premio de la Academia de Ciencias de Cuba en el año 2014, que constituye el máximo reconocimiento que se otorga en el país a los más importantes resultados científicos. Yo creo que estos 4 pasos de manera general serían los básicos para seguir avanzando. Y como ustedes ven, desde que comenzamos a hablar en esta charla, hay un eje que yo diría que ha ido transitando en la respuesta a las diferentes preguntas que desde Chain Solution nos han planteado, y es que el primer problema a resolver en nuestro país es la formación y capacitación en los temas de logística y cadena de suministro. Hay que llegar a estructurar este sistema de capacitación de una manera fuerte y adecuada. Es decir, eso para mí serían los primeros, los pasos básicos, como ya les he comentado. El recurso humano, ¿no, doctora? Como lo que percibo, la parte del área de oportunidad. Tenemos ya la última pregunta, hemos llegado ya al final casi de nuestro programa. Tengo una última pregunta, doctora. La pregunta es, ¿cuál es su visión optimista para la logística cubana en 5 años? ¿Y qué consejo daría a los profesionales de Latinoamérica interesados en colaborar? Bueno, por supuesto, la visión que tengo de la logística y del desarrollo de las cadenas de suministro para los próximos 5 años es que la misma va a ir ocupando el papel que tiene que jugar en el desarrollo de la economía cubana. No hay de otra, tiene que ser así, tiene que trabajarse en este sentido. Aun cuando los retos son muchos, como hemos estado explicando a lo largo de toda esta charla, por factores externos y factores internos que hay que ir resolviendo para tener un mejor nivel de desarrollo,
la única alternativa viable para Cuba es mejorar la integración y la eficiencia en el marco de la economía internacional. Hay que insertarse en este marco. Por razones de idiosincrasia, cercanía geográfica, de idioma, los profesionales de Latinoamérica son los que mayores posibilidades tienen de colaborar con el desarrollo de la logística y las cadenas de suministro en nuestra región, incluso a partir de los propios procesos de relocalización de cadenas que está ocurriendo en estos momentos internacionalmente. Y bueno, sin lugar a dudas hay un gran potencial para innovar y crecer juntos. Podemos superar los desafíos, no me cabe la menor duda, para mí esto es importante y creo que para lograr la concreción de esto sería oportuno que los profesionales de Latinoamérica identifiquen las posibilidades de estructuración de cadenas de suministro de alcance regional, que sean sostenibles y sustentadas en alianzas estratégicas, que resistan las presiones de las limitaciones impuestas por el bloqueo, que son fuertes, muy fuertes, y que tiene la economía cubana hoy. Tenemos que trabajar en ese sentido y hay profesionales y hay países de América Latina que están trabajando en este sentido. México es uno de los países que ha estado ayudando, apoyando y trabajando en este sentido con nuestro país desde el punto de vista de la integración de determinadas cadenas. En mi opinión, necesitamos crear redes de conocimiento que permitan el intercambio de experiencia entre los especialistas de la región y faciliten la actualización de conocimientos entre todos. Un ejemplo de esto es esta charla con Chain Solution y hay otros ejemplos, incluso desde el propio México también tenemos intercambio con diferentes especialistas e instituciones. Otro ejemplo, para no solo hablar de México, son acciones que hemos estado desarrollando desde High Logistics de Colombia, con el propio Laboratorio de Logística y Gestión de la Producción, los ESPRO de Cuba. Hay relaciones que se han ido dando, pero por supuesto esto no solo debe ser desde el punto de vista académico, hay que llevarlo al plano de la producción de servicios y productos que sirvan a nuestras economías. Y eso creo que es un aspecto muy importante que debemos considerar para el desarrollo de esto. Hay que trabajar en abrir frentes de negocio conjuntos, buscando cuáles son las mejores posibilidades. Hoy con el proceso de la digitalización, de la informatización, de hecho es más fácil hacer intercambios, es mucho más económico incluso desde el punto de vista de los intercambios que pueden suceder entre diferentes especialistas de Latinoamérica. Y compartir las experiencias resulta importante. Yo creo que hay que trabajar no solo en Cuba, hay que trabajar desde el punto de vista de América Latina en el desarrollo de mejor nivel de integración de nuestra región, buscando estos proyectos que ya he mencionado de ir apuntando proyectos a largo plazo, no proyectos que sean de algo inmediato, sino que podamos trabajar de conjunto en desarrollos a futuro. El desarrollo tecnológico está siendo impactante en las últimas décadas y en esta última década sobre todo está siendo impactante, y creo que el propio desarrollo de la logística en el marco de la utilización de tecnología está siendo importante. Hay países que en Latinoamérica están más desarrollados con la utilización de tecnologías que otros, y tenemos que trabajar
para poder insertarnos en el mercado global como región. Tenemos que trabajar en este tipo de asociaciones o intercambios, interacciones que nos lleven a mejorar nuestra participación en la economía mundial. Posibilidades hay. Esta misma charla es un ejemplo de algo que es una colaboración que podemos tener y seguir trabajando en el intercambio de experiencias específicas que en el plano de la logística y la estructuración de las cadenas de suministro podemos tener. Hay herramientas importantes que se utilizan en diferentes países, experiencias que pueden ser transmitidas a los especialistas cubanos, que en mi opinión podrían ayudarnos muy bien a trabajar. Invito a todos los profesionales de Latinoamérica a tener un mayor acercamiento a nuestra economía para seguir trabajando juntos en el desarrollo de la logística y las cadenas de suministro. Doctora, hemos llegado al final de nuestra sesión, una magnífica sesión definitivamente, y que nos hizo entender el contexto en grandes aspectos. Me gusta mucho la perspectiva que tiene en el tema del acercamiento entre profesionales. ¿Desea usted hacer usted alguna último comentario? El micrófono es suyo. Bueno, para finalizar, yo quiero agradecerle a Chain Solution, a Víctor García, por darme la posibilidad de compartir estas ideas que desde el punto de vista de la logística y las cadenas de suministro, desde el punto de vista de la economía cubana, pudiéramos estar compartiendo con los profesionales de Latinoamérica y bueno, de otros países, pero fundamentalmente de nuestra región, que creo que resulta muy importante. Agradecerle a todos los que han participado, por supuesto, en esta charla, a su participación, y bueno, estoy en la mejor disposición de continuar intercambiando sobre esta apasionante temática de la logística y las cadenas de suministro y el papel que puede jugar en este campo Cuba. Muchas gracias a todos. Doctora, definitivamente el agradecimiento es para usted, y un honor poder tener contacto con profesionales tan preparados y con tanta humanidad dentro de este proceso tan difícil que es la cadena de suministro. Y gracias por todo su tiempo y su colaboración. Estamos aquí a sus órdenes, Chain Solutions y un servidor. Por mi parte, saludo a todos los demás. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una sesión más de Web Talks, Crítica que Conecta. Nos vemos definitivamente en la siguiente sesión. Mi nombre es Víctor García y estamos hasta la próxima. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctora. Un saludo a todos. Nos vemos.